Buenas tardes y bienvenidos a otro Contexto de Martes. A propósito del aniversario 173 del natalicio de José Martí, este 28 de enero, hoy abordaremos en nuestro programa detalles y anécdotas poco conocidas sobre la historia de esta figura de nuestra revolución, de nuestra historia desde los inicios. Ya vamos con nuestro video portada, la reseña que siempre abre las puertas a este contexto. Como conocemos todos los cubanos, el apóstol de nuestra independencia nació el 28 de enero de 1853. Hijo de Mariano Martí y Navarro y Leonor Pérez y Cabrera, el joven aprendió desde niño sobre el amor a la patria. Martí supo ver como nadie las realidades y problemas sociales, políticos, económicos y culturales de los países de América Latina, sus potenciales amenazas, así como la creciente agresividad norteamericana y los conflictos políticos internos. Ya usted lo sabe, hoy estaremos hablando sobre José Martí a propósito del aniversario 173 de su natalicio y abordaremos algunos detalles muy peculiares en su vida y obra, y para ello está con nosotros el máster en ciencias y profesor de la Universidad de Cienfuegos, Carlos Rafael Rodríguez, Ángel Agustín Rodríguez Domínguez, como siempre quiero decir sus apellidos, su nombre completo. Bienvenido una vez más a nuestro espacio. Muy buenas tardes, un placer estar aquí y poder conversar sobre nuestro José Martí. Una historia y una figura que le apasiona, y eso también nos complace, que sea usted quien esté aquí para hablar sobre José Martí una vez más. ¿Cómo, siendo hijo de españoles? Es una pregunta que siempre nos hacemos, pero que no todos sabemos la respuesta y la historia que hay detrás de eso. ¿Cómo, siendo hijo de españoles, José Martí se convierte en prócer por la libertad de Cuba? Esa es una de las primeras interrogantes que muchas personas se hacen, ¿no? Era hijo de españoles y de familia pobre, de una familia pobre. Familia que tuvo que deambular de muchas casas de alquileres. La famosa casa de la calle Pablo, la más que vivieron 3 años. Tuvieron que deambular de casa en casa, también en una época estuvieron en España, en la niñez de Martí. Y como precisamente este hombre, que no es cubano, que llega a convertirse en ese proceso de independencia. Lo primero sería ir a la educación. Tuvo una educación patriarcal, tuvo una formación de valores muy fuerte, de valor a la familia, de lealtad, de todos los tipos de valores que le inculcaron los padres a pesar de ser pobre. Mariano trabajaba en el ejército, pero había sido sastre, y doña Leonor era ama de casa. Incluso en los momentos en que don Mariano no puede trabajar como juez pedáneo, que era una de las funciones que tenía, pues entonces se dedica a la sastrería y ayudar a Leonor. Quiere decir que toda esta primera etapa, antes de llegar a las manos de Rafael María de Mendive, de Martí, con 7 hermanas hembras, las 3, el único varón él, sería una etapa muy difícil. Después entonces viene la escuela, y ahí es donde comienza la verdadera formación de nuestro apóstol. Ahí está la figura de Mendive. Mendive era un magnífico poeta, que desgraciadamente se sabe poco de él, como escritor, como literato. Era un luchador por la independencia de Cuba. En su casa escondía a personas que habían sido prisioneras. Su casa era centro de literatos, de músicos. Lo llevó o hizo que fuera al teatro a ver todas las funciones que se producían en el teatro. Y todo esto creó un ambiente de cultura, de conocimiento, de amor a la patria, y todo esto se fue despertando en Martí y le sirvió para su futuro, ¿no? Como hombre todo en general. Después hay sucesos muy interesantes en la vida de Martí, y es que tenía su amigo Fermín Valdés Domínguez, y escribe en 2 periódicos. Se entera muy joven, tendría como 15 años, de los sucesos del 10 de octubre, y escribe en 3 periódicos en ese momento. El periódico Siboney, en el periódico El Diablo Cojuelo y La Patria Libre. En el caso del periódico El Diablo Cojuelo lo dirigió él,
pero solo tuvo una salida, y fue un periódico crítico, criticando la situación de España. Solo tuvo una salida porque hubo una amnistía, como una libertad de prensa, que se permitía, no había tanta crítica, ¿no? Y pudo publicar. Ahí publicó Abdala, su poema Abdala, que tiene que ubicar este drama famoso de la madre con el hijo que va a la guerra, que no es más que una situación de Cuba, tiene que ubicarla en un país extranjero, ¿no? En Nubia, y los personajes como si fueran de otro lugar, porque la realidad no se podía plasmar tal como era. Escribió un artículo que se llamaba Ollara o Madrid, también en estos periódicos. Y todo esto ya nos da la idea de aquel niño o aquel joven que fue tomando conciencia de los problemas que había. Otro detalle interesante, cuando era niño, el padre lo manda a un lugar en Anábara, que está en la frontera con, creo que es lo más cerca que estuvo de Cienfuegos Martí, está en la frontera con Cienfuegos. Y entonces allí vio la función del padre como juez pedáneo era de evitar la trata negrera, porque ya se había eliminado la trata negrera, pero prácticamente no podía. Y entonces él ve allí el boca abajo que le dan un esclavo, él ve todos los horrores de la esclavitud y jura que iba a lavar con su sangre el crimen a partir de allí. Quiere decir que todos estos sucesos son sucesos que van desarrollando en Martí ese afán de lucha, ese afán de libertad, ese afán de cambiar la situación política. Después vienen los sucesos que todos conocemos que lo hacen prisionero en la cárcel de San Lázaro. Los españoles pasan por la casa de Fermín Valdés Domínguez y oyen que estaban riéndose y van allí a la casa. Y cuando entran, encuentran en los papeles una carta, eso lo sabemos desde la escuela, a Carlos de Castro y de Castro, que era un compañero de ellos y que se habían ingresado en las filas de los voluntarios. Entonces la carta nunca llegó a manos de él. La carta la tomaron y hacen prisionero a él y a Fermín. A Martí lo hacen prisionero a 6 años de cárcel y a Fermín a 6 meses. Porque él se echó todas las culpas de aquel escrito. Realmente había sido, se cree que haya sido entre los dos. Y esto hace que tenga que ir a cumplir condena. Esta condena era de 6 años, pero era en la cárcel y después de ahí iban a las canteras de San Lázaro y tenían que picar piedras con un grillete en el pie y todo esto. Entonces él ve allí los horrores de lo que era esta situación. El viejo, el anciano que era maltratado, el niño, y toda esta serie de cosas lo van lacerando, y se quedó grabado en su mente. Y entonces, bueno, logra el padre que salga de allí, va a Isla de Pino primero, y después va a desterrado a España. Y en España escribe entonces el presidio político en Cuba. Y en España se entera del suceso también de los estudiantes de medicina, y escribe a mis hermanos muertos el 27 de noviembre. O sea, son toda una serie de sucesos de la infancia y la adolescencia que hacen madurar a la figura de este hombre, que era hijo de españoles. La conciencia política y patriótica. Política, patriótica y los valores morales tan importantes que tenía. Pero aparte de esto, era un hombre de un talento de los que nacen poco, ¿no? De un talento. Escribía en un solo día no sé cuántas cartas. Pues comenzó a escribir con la famosa pluma de ave, ¿no? Hasta que llegó a la máquina de escribir, porque llegó hasta el invento de la máquina de escribir en los últimos días en su oficina de Front Street en Nueva York. Y a partir de ahí, bueno, ya en España comienza ya la labor cooperativa, está en Venezuela, en México, aproximadamente 2 años, está en Guatemala también, en Venezuela casi 1 año, y en todos estos lugares pues ya está esa labor de conspirador, esa labor de criticar la situación del régimen, esa labor y de ser un líder por la causa, hasta que llega a los Estados Unidos. Y no está en los Estados Unidos porque él quiere, porque entonces los que lo critican dicen, sí, pero él vivió en los Estados Unidos porque fue con allí propósitos muy marcados, donde él podía hacer. A los cuales iremos en breve. Vamos a hacer una pausa ahora, Agustín, en nuestro programa, y al regreso estamos con más.
quiso el pintor atrapar el nervio y el dolor de una mirada de aquel mundo de opresiones, justo hoy, cuando las libertades vienen. Y terminó aflorando el retrato del ídolo que habita en su corazón, porque los héroes deben ser patrimonio de todas las edades. Ángel Agustín Rodríguez Domínguez está con nosotros hoy para hablar sobre la historia de José Martí y algunos detalles poco conocidos en la vida del apóstol de Cuba. Agustín, una de las cosas que más curiosidad puede despertar, como lo hizo en mí al leer este guión, tengo que confesarlo, es la historia que hay detrás de la primera fotografía estando preso, específicamente de José Martí. Esa fotografía, ¿cuál es la historia detrás de esa fotografía que además entrega o manda luego a dos personas muy especiales para él? Claro que uno se pregunta cómo un preso puede enviar una foto de él preso a un familiar, ¿no? Y el problema es que en aquella época comienzan a retratarse a los presos, se le ocurre retratar a los presos al que dirigía la isla, para si se escapaban o algo, pues como se ha hecho después, poder publicarla en diferentes lugares y poder saber quién era el que se había escapado, etcétera, etcétera. Y entonces había un retratista famoso en La Habana, y entonces lo contratan para que haga esto. Y seguían por algo que habían hecho en Alemania, que era una foto de pie con una columna de cartón al lado, el sombrero y rapado, ¿no? y el traje de prisionero. Pero como eso comenzaba, pues entonces parece que el fotógrafo pues permitía que si le pagaban, le daba algunas fotos, ¿no? Además de las que tenía que quedar en el correccional, sí. Y entonces pues Martí logra tener dos fotos. Y de estas dos fotos pues entonces le envía una a la madre con una dedicatoria y le envía una a Fermín Valdés Domínguez con otra dedicatoria. Se reconocen solamente tres fotos de este tipo, la de Fermín, la de Martí y la de un preso que era un delincuente, un ladrón, ¿no? Son las tres que han llegado hasta nuestros días. Y hay algo curioso, que es que la foto original no tiene ninguna manta en el muro. Y la foto después que está arreglada sí le han puesto como una manta a ese muro con el grillete. Esa es la historia de la foto. O sea que hay incluso curiosidades detrás de esa historia que están por develar. Sí, porque vemos la foto y decimos, bueno, ¿y cómo un preso puede enviar una foto a la madre? ¿De qué manera? Incluso relacionado con el arte de la fotografía, en este caso, un retrato al óleo, es la única vez para la que posó José Martí en este retrato. Hábleme también de esa ocasión. Bueno, eso es algo muy significativo. Primero, Martí tenía muchos amigos pintores, una gran cantidad de amigos pintores estando en los Estados Unidos. Y en México también tuvo amigos pintores. Y a ninguno de ellos pudo hacerle una pintura, a él, retratarlo. Y este hombre, que se llama Herman Norman, era un sueco que había tenido una vida un poco similar a la de Martí. Había tenido una vida en Suecia difícil, en el campo, pero le gustaba pintar. Él había tenido un padre muy severo, igual que Martí, que después había muerto, y decidió ir a probar fortuna a Estados Unidos. Entonces se une a dos pintores amigos de Martí, en el mismo, para el hospedaje, ¿no? Uh-huh. Y ellos le empiezan a hablar de él, Era un hombre que alto, fuerte, pero aparentemente con ropas pobres, muy pobres. Y entonces cuando le empiezan a hablar de Martí, él quiere conocer a Martí. Conoce a Martí y logra embullarlo para pintarlo en su oficina de Front Street en Estados Unidos. Martí tenía que subir 4 pisos. Decía Gabriela Mistral que era un hombre ardilla y que subía muy rápido los 4 pisos, era un hombre nervioso. Y entonces él lo pinta, incluso la foto que han llegado de cómo era la oficina de José Martí es gracias a este óleo de Herman Norman. Lo pinta y tenía la costumbre de no firmar la foto. Después este hombre se va para su país, pues va a París, se va para su país, se entera de la muerte de Martí y entonces hace un comentario muy positivo sobre quién había sido José Martí. Y entonces esta es la historia del retrato. Todo lo hemos visto
Cada vez que ponen algo de Martí, pues ponen Por retratos supuesto. de Germán Norman. Y fue un hombre pobre, igual que él. Y Hubo empatía. cuando miramos la foto, vemos como que está apurado. Es una foto muy interesante. Fueron los momentos en que estaba escribiendo la de oro, era cónsul de diferentes lugares, en la conferencia monetaria, el médico le ha mandado a descansar y fue donde escribió los versos sencillos. O sea, era una cantidad de cosas, la dirección de la revolución, y él da un espacio para que Germán Norman lo pinte. Y es la foto que ha llegado hasta nuestros días. Precisamente hay un vínculo de José Martí con la pintura, con la música, sin haber sido músico o pintor. Y quiero que me hable también de esos detalles, pero al regreso de nuestra siguiente sección, detalles. Rutas de Jagua no para. Hemos aguantado un poco el paso por las condiciones propiamente económicas y demás, combustibles, transportación, pero no hemos dejado de hacer. Estamos ahora mismo ya casi a punto de sacar toda la oferta de pasadías que vamos a tener disponibles para el mes de febrero. Estamos anunciando una nueva modalidad que comenzamos a trabajar en el mes de enero, que son sorteos para hoteles. Esto lo estamos haciendo, por supuesto, de conjunto con las agencias de viajes del Ministerio de Turismo acá en la provincia de Cienfuegos. Voy a tomarme rapidito el tiempo para explicarles. Ustedes van a tener en oferta 2-3 reservaciones que van a estar dentro de la provincia de Cienfuegos y fuera de ella también. Estas ofertas tienen precios muy económicos, oscilan entre 1.000 pesos y 3.500 pesos moneda nacional. Cada persona es libre de reservar los números que desee y luego el día que pongamos la fecha para hacer el sorteo, pues avisaríamos a estas personas para que haya una representación al menos de los que participaron y en un lugar público haríamos el sorteo. La persona ganadora pues va a tener, va a disfrutar de 4 días con 3 noches en un hotel con servicio todo incluido y por supuesto dentro del premio está el transporte, que no es solo para las personas que viven en Cienfuegos. Hay que aclarar que cualquier persona que viva en cualquier localidad, en cualquier municipio puede participar. E incluso no tiene que venir a Cienfuegos para hacer la reservación porque tiene la posibilidad de pagar esto, o sea, el costo del sorteo lo pueden pagar por transferencia. Y el transporte los va a recoger en su casa, viva en cualquier localidad, en cualquier municipio de Cienfuegos. Con esta modalidad tenemos ofertas para Rancho Luna, para el Hotel Memories Trinidad del Mar, para Playa Girón, que ya está con servicio todo incluido. Tenemos varios hoteles en Varadero y tenemos también un hotel en Cayo Santa María. Irían acompañadas de los recorridos culturales, históricos que nosotros entonces le incorporamos a estas estancias que hacen en los distintos destinos turísticos en nuestro país. Eso es lo que hasta ahora, bueno, tenemos organizado y por supuesto las actividades que van a estar alrededor de la celebración del aniversario de fundación de nuestra filial provincial. Que bueno, van a estarse dando a través de la página web de nuestra filial provincial, también de nuestro perfil en Facebook de la Sociedad Cultural José Martí Filial Cienfuegos, que es así como se llama. Y bueno, por supuesto también todas estas informaciones de modo general se van a estar dando a través de nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden buscar como Rutas de Jagua en Facebook, Instagram y a través de WhatsApp, pues les haremos llegar todos los detalles de cada una de las ofertas, porque son muchas, sería muy difícil darlas todas acá
en el programa, pero se las podemos enviar para que, bueno, cada familia esté al tanto de lo que está pasando. Igualmente, si, bueno, no lo necesitan, digamos, para el mes de febrero, pues igualmente en marzo. Siempre a finales de cada mes reorganizamos una nueva programación para el mes siguiente y salen nuevas ofertas para la familia Cienfueguera, porque, bueno, Ruta de Jagua quiere estar ahí, siempre con usted. Rutas de Jagua, muy vinculado a este proyecto, a la Sociedad Cultural José Martí, a propósito de nuestro tema de hoy, y ya en los minutos finales abordamos otros detalles interesantes dentro de la historia de José Martí. Dejaba la pregunta al aire, justo antes de irnos a esta sección, ¿cuán vinculado estuvo José Martí a la pintura, a la música? Bueno, la música, él decía que lo más importante de todas las artes, la que ponía en número uno, era la música. Y Martí no estudió música. Lo encontró Alejo Carpentier en la Universidad de La Habana, un folleto de teoría y solfeo que había pertenecido a Martí y que todo parece indicar que siendo joven lo estudió. Pero según Carpentier, el profesor que había hecho el folleto no era tan bueno como para aprender teoría y solfeo. Realmente no estudió música, Martí. Al contrario de pintura, que sí estudió en San Alejandro. Está su expediente de estudiante de pintura en San Alejandro y aparecen en las obras completas los bocetos, su autorretrato, que lo hemos visto por ahí. Aparecen también vajillas de barros aborígenes y toda una serie de figuras aborígenes que las hizo Martí, pero él no tuvo tiempo para dedicarse por entero a la pintura. Estudió mucho sobre música y sobre pintura, todas las historias de la música y historias de la pintura. Pero hay otra cosa importante. En la época de Martí no había ni tocadiscos, ni radio, no había nada de eso. El fonógrafo, que lo había inventado Edison, las funciones de teatro, que se veía ópera, zarzuelas, etcétera, y que Martí conocía mucho de ellas, que a veces nos preguntamos, ¿y cómo podía tener tanto conocimiento de la ópera y de los sopranos que llegaban a Estados Unidos y de las cantantes? Precisamente volvemos a los orígenes por su maestro Rafael María de Mendívil. Además, Martí, cuando niño, fue ayudante de peluquero. Llevaba las pelucas para los actores, las actrices, y detrás en bambalinas se quedaba mirando todas aquellas obras que representaba. Era una época de esplendor en Cuba, era una época en que la zarzuela y el teatro tenían un gran auge y venían muchas compañías a Cuba, y además de lo que él oía y veía en casa de su maestro, y entonces todo esto fue dando cultura desde el punto de vista musical. Ahora, con respecto bueno, también había en las iglesias, se cantaba en los teatros, en las rotondas que había en los parques, cantantes populares que cantaban, porque también tenían sobre canciones y música popular. Y en cuanto a la pintura, pues su obra es una prosa poética, que muchos han dicho que su prosa puede convertirse rápidamente en poesía. Y sus poesías han sido musicalizadas, han podido ser musicalizadas fácilmente por la musicalidad que presenta. Y en cuanto a la pintura para él tenía un papel fundamental, sobre todo el color. Sabemos de las críticas que hizo de los pintores impresionistas y pintores de su época. Estuvo vinculado con muchos pintores, incluso el novio de una de las hermanas, Ocaranza, era un pintor. Y el color para él era fundamental. La famosa figura literaria que se llama sinestesia, que asocia los sentidos con la literatura, le daba color a la flauta, le daba determinados colores en dependencia de las características que tuviera. Quiere decir que la música y la pintura estuvieron muy detalladas en toda la obra de José Martí. En toda la obra de José Martí. Algo que no queremos dejar pasar, al menos en este programa, Ángel Agustín, es lo relacionado con los restos de Martí. En dos lugares diferentes, ¿cómo sucede esto? Bueno, la primera vez que yo leí esto me llamó la atención, porque no lo sabía, ¿no? Y entonces que decía que Martí estaba enterrado en dos lugares. Todos sabemos que tuvo 5 enterramientos, y eso se ha hablado aquí varias veces. Ahora, ¿por qué hay un mausoleo en un lugar, en Remanganagua, que pertenece a Palma Soriano, y el mausoleo famoso de Santa Efigenia, que fue la última tumba de Martí y que fue ideada por él mismo, por una curiosidad, porque fue la idea que él tuvo para los héroes americanos, y entonces el que ganó el premio pues tomó esta idea y le hicieron el mausoleo final a Martí.
Cuando Martí muere en Dos Ríos, los españoles lo traen hasta Remanganagua, que era el lugar más cerca, que pertenecía a Palma, o pertenece a Palma Soriano. Ella en Remanganagua, pues entonces al día 19 muere y el día 20 abren una fosa, entierran a Martí y encima a un soldado español. Tapan y ponen un señalamiento. Pero no sabían de quién habían matado. Y entonces por los rumores y las cosas llega hasta oídos de Martínez Campos de que había muerto José Martí. Y entonces inmediatamente dice, hay que ir para allá a sacar los restos de ese hombre. Tenemos que ver realmente que la gente sepa a quién ha muerto. Entonces a los 3 días regresan con un médico forense a hacer la autopsia al cuerpo de Martí. Y hay una famosa foto que se ve el féretro y el esqueleto que llama mucho la atención. El esqueleto y los huesos, porque ya estaba casi corrompido el cadáver. Eran 3 días. Remanganagua era un terreno muy pantanoso. Le llaman así porque había que remangárselas en agua para poder caminar por aquel terreno pantanoso. Y entonces hacen la autopsia con las características propias de la época, en aquel momento que hacían la autopsia. Y dejan enterrados allí las vísceras y el corazón. Y dejan un señalamiento. Y después todo el Vía Crucis que sigue el cadáver hasta llegar a Santa Ifigenia, que es donde entierran los restos, ¿no? Se dice también que el médico forense, ya muy anciano, al cabo del tiempo guardó celosamente los enseres que había utilizado para el cadáver y los entregó. Y se recoge, creo que están recogidos en uno de los museos. En uno de los museos. Entonces, por allí, después, ya como pasados los años, hicieron una colecta y hay un obelisco donde dice aquí estuvo enterrado Martí por primera vez, pero poco se conoce de eso. Todo el mundo conoce este de acá y poco se conoce de aquel de allí. Ahí enterraron el corazón y las vísceras. Bueno, pues un detalle que acabo de conocer yo y que seguramente muchos de nuestros televidentes también. Yo voy a hacer la promesa a nombre de nuestro colectivo para un próximo programa con otros detalles que hoy se nos quedan en mayo. Pues para la fecha, 19 de mayo, pues o la más cercana, esté usted nuevamente aquí con nosotros y abordar otros detalles de la vida y obra de José Martí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y a ustedes también, nuestros televidentes, las gracias como siempre. Nos despedimos hasta el próximo martes.